Este video es un extracto de una entrevista que dio Gonzalo Vinter, del cual el canal Chilean Politics hizo un video y me lo mandaron, me pareció, vi un pedacito y tiene declaraciones que son llamativas, Mira esto. Queridísimos amigos. Está a más de 2.000 personas, lo cual representa como un número bastante amplio para las otras encuestas que están en torno a los 1.000 y que, además de la sorpresa de que Evelyn Matei está solo sobre 2 puntos sobre Johannes Kaiser, a usted... Está hablando de la última encuesta que vimos, que la vimos hace un rato en el canal, donde Evelyn Matei supera solamente por 2 puntos a Kaiser. Kaiser está segundo en la última encuesta que salió, que está fresquita, solo por 2 puntos. Y tercera estaría Toá y Kast estaría cuarto con solo 7 puntos. Ahora, si tú sumas a Kaiser más Kast, están en 28 puntos. O sea, 6 puntos más que Evelyn Matei entre los dos. 6 puntos más. Estamos muy cerca, si es que Kast se bajara, que sería fantástico. Estamos muy cerca de pasar a la segunda vuelta. Lo miden y marca 4,9%, detrás de Janet Jara con un 5,2%. O sea, cerquita. Más arriba José Antonio Kast con un 7,2%. ¿Qué le parece este número? Bueno, primero confesar que es primera información que tengo, no la he visto, o sea, solo la conozco por vuestras voces. Hay que estar ordenadito, Gonzalo. El candidato, full modo candidato, weón. Pero es que la cara de weón es que yo no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene cara de huevón? ¿O es que uno ya como ya lo conoce, tiene el prejuicio? O sea, si fuera alguien brillante, pero con esta misma cara, ¿uno diría que tiene cara de huevón? ¿Es una realidad? ¿O es una percepción que uno tiene porque lo conoce y efectivamente es hueón? Es una pregunta que yo me hago. Sin embargo, me parece una buena noticia para mi candidatura. Yo llevo menos de una semana. Desde que le dije a mi partido que sí, acepto. Y uno de los principales motivos por los cuales acepté es porque el Frente Amplio, luego de 20 años de lucha social y luego de 4 años en el gobierno, con muchos aciertos y desaciertos también, pero sobre todo con mucha experiencia, y como yo he dicho, una experiencia que me parece mejor que la frescura de lo nuevo, tiene una cantidad... Ay, no. A ver, ¿vas a apelar a la experiencia? ¿Ese es el relato? O sea, el relato es... éramos jóvenes, lo hicimos como el pico, pero aprendimos y ahora yo tengo todo ese know-how. O sea, yo voy a representar al Frente Amplio, pero con el aprendizaje de todas las cagás que nos mandamos. Ahora sí que aprendí, confíen en mí, ahora aprendí de lo mal que lo hicimos. ¿De verdad? ¿Ese es tu relato? Okay. Ideas para sacar al país del estancamiento productivo que le van a hacer sentido al país. Y les voy a decir ahora lo que les dije fuera de pantalla porque no tengo problema con hacerlo. Vi un estudio privado que medía la cantidad de segundos en televisión abierta de los distintos candidatos. Y mi relación en segundos de televisión abierta en el último semestre con mis contrincantes Janet Jara y mi contrincante Carolina Toá son más o menos de 1 a 100. O sea, la gente que me ha visto 1 segundo en televisión, luego ve 100 segundos a Carolina Toá. Sí, pero eso es una estupidez, Gonzalo. Eso es una estupidez y te lo voy a explicar. Porque los números no funcionan de esa manera. Los números no funcionan mágicamente. Puede ser cierto que la exposición en televisión abierta haya sido más de gente como Toá o Janet Jara porque eran ministras. Entonces aparecía más en televisión abierta. Eso no significa que la proporción de gente que vio a esas personas es de 1 a 100. Porque la gente no ve televisión abierta. El 70% de la audiencia está en internet. Y tú, como una persona más joven que esas 2 mujeres, tienes mucha más exposición y de hecho tienes mucho más seguidores en tus redes, en Instagram, en lo que sea, que estas otras 2 personas. Más, tú tienes mucha más exposición que ellas en los medios donde hay más gente viendo, donde hay más audiencia. El número en frío a los Retic no sirve. Entonces que yo esté como ministra. Por supuesto, como ministras, como las buenas ministras que fueron ambas, ¿ya? Que eso también es una cosa importante. Por lo tanto, cuando en primaria tengamos cierto nivel de igualdad para mostrarnos en la franja, en los debates, etcétera, estoy seguro que mi crecimiento va a ser importante. No, tu crecimiento, es probable que venga crecimiento, todas las candidaturas van agarrando cierto crecimiento por lo malas que son tus contendoras. Es decir, una comunista que hoy acaba de decir que Cuba no es una dictadura, una wea fantástica. Cuba no era una dictadura. Estábamos todos equivocados. Si ustedes creían que Cuba era una dictadura porque, bueno, matan gente, no hay libertad de prensa, hay un solo partido, lleva 50 años en el poder, la gente no se puede ir de Cuba de forma voluntaria a menos que demuestren ciertas cosas, que el gobierno básicamente te dejen salir, no hay datos oficiales de nada, porque todo es controlado por el Estado. Si ustedes pensaban que eso hacían que Cuba es una... No, están equivocados, son mentiras de la ultraderecha. Eso lo dijo hoy Janet Jara. Es el bloqueo, es culpa de Estados Unidos. Bueno, esa candidatura está muerta porque es comunista. Y la otra candidata es la responsable de la seguridad, que la seguridad está pa'l pico.
la que dijo que la ley de gatillo fácil, la que pensaba que con un megáfono los inmigrantes ilegales iban a dejar de pasar. Entonces, por eso va a ser tu candidatura. No por el tema de la exposición, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, llegaste a una buena conclusión, pero tu razonamiento fue equivocado. Y que la segunda vuelta va a terminar siendo Winter Kaiser. Se lo cuento al país. Esa va a ser la segunda vuelta. Estoy de acuerdo. Creo que hay una muy buena posibilidad de que la segunda vuelta sea Winter Kaiser. Como dije en otro video, por favor. Yo en este momento pido solemnemente a cualquier fuerza celestial que me esté escuchando. Llámalo Dios, dioses del Olimpo, los dioses vikingos, romanos, naturaleza, en lo que tú creas. Buda, Alá, todos los dioses. Yo le pido ese momento. Le pido el momento del debate entre Kaiser y Bin, que va a ser cine. Eso va a ser cine. Este canal lo necesita. Yo lo necesito. Quiero, por favor, bueno. Va a ser la segunda vuelta. Sí. Usted gana la primaria y Johannes Kaiser, ¿cree usted que va a pasar a la segunda vuelta? Es que la tasa de crecimiento que tiene Johannes Kaiser es muy importante. Correcto. Y además, durante mucho tiempo, las derechas en Chile han desatado con el poder que tienen, se han excedido en promover un debate público que gira en torno a la industria de la polémica, se han desatado entre la diferencia y el odio hacia el gobierno muchas veces con desinformación, y cuando le soltaron la marra a esas fuerzas, bueno, Johannes Kaiser es el que mejor representa esa virulencia con que han tratado este gobierno. ¿Y Matei? A ver, llega a la conclusión correcta de que Kaiser probablemente sea el que pasa a segunda vuelta, es una muy buena opción. De nuevo, haciendo un razonamiento tremendamente estúpido. La actitud que ha tenido la derecha a la que él llama a la derecha a Chile Vamos, no ha tenido justamente el crecimiento de Kaiser es porque no ha sido virulenta con el gobierno. Todo lo contrario, si la derecha que tú llamas a Chile Vamos hubiese sido virulenta y hubiese sido una buena oposición al gobierno firme, no hubiese habido un crecimiento de Johannes Kaiser. Hubiesen votado en contra de la reforma de pensiones, hubiesen votado en contra de todas las malas reformas que este gobierno ha impulsado, la subida del sueldo mínimo, las 40 horas, en fin. Y no hubiese habido un crecimiento de Johannes Kaiser, no hubiese sido necesaria la figura de un Johannes Kaiser porque ya hubiésemos tenido una oposición al gobierno. Como no tenemos oposición al gobierno, nace la figura de Johannes Kaiser y crece. O sea, de nuevo, la conclusión es correcta, pero el razonamiento es tremendamente ahueonado. Sigamos. Bueno, yo creo que Matei se va a quedar en el camino. Pero es Johannes parte de esa es retórica. parte de los Matei es parte de los responsables de que exista Johannes Kaiser. ¿Cómo así? Porque Matei y quienes la rodean desarrollaron un debate público de virulencia contra el gobierno a niveles que van más allá de lo sano para el debate público. Y en esa virulencia, Johannes Kaiser lleva la delantera porque es el más virulento. Diputado, usted... ¿Es el más virulento? Sí, no, pero no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. No es que Chile Vamos haya sido virulento y en esa lógica el más virulento es el otro, sino es al revés. Es porque Chile Vamos no ha sido lo suficientemente fuerte como oposición. Ha dicho que quiere hacer continuidad también del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿De qué forma se refresca la propuesta Por supuesto. programática que va a plantear y su propuesta presidencial eventualmente cuando el gobierno del presidente Boric tiene más o menos 30% de apoyo solamente? Sí, lo que pasa es que cuando yo le planteo al país una visión país, no estoy jugando a las encuestas. Estoy planteando una visión de país. Yo soy partidario de este gobierno. Y en ese sentido, claro, no voy a negar que soy... Y un detalle, cuando yo decía que Winter puede pasar a segunda vuelta, es lo que también están diciendo ellos. Ese 30% duro que apoya a Boric, que es capaz de ver a Boric afilándose un panda en vivo y lo va a apoyar igual, está mucho más predispuesto a votar por Winter que a votar por Toa. Aquí no estamos hablando de capacidades, no estamos diciendo quién es más inteligente ni mucho menos. Estamos diciendo quién tiene más chance de optar a ese 30%, que para mí lo representa mejor Bin. Se me puede considerar continuidad, Mi pero pregunta va a ser tiene otro que ver, gobierno. y hago alusión a las encuestas porque en el fondo el diagnóstico que tiene la ciudadanía de este gobierno no es bueno. Por el contrario, hay una desaprobación cercana al 60 y tantos %. Por lo tanto, ¿de qué forma una oferta de continuidad de algo que está Sebastián, desaprobado por la ciudadanía podría ganar una primaria? Le hago la contrapregunta. ¿Qué aprobación tiene la oposición? No lo sé. Bajísimo. Yo te cuento, Winter, la oposición, si juntamos a Matei, Kaiser, Kast, solo esos tres, sin contar algún otro voto por ahí que pueda representar Parisi o que pueda representar, qué sé yo, Jimena, Rincón, o sea, solo esos tres ya tienes más del 57%. 57%, o sea, casi el doble que lo que tiene tu gobierno, básicamente. Pero La no última- está muy bien la última evaluado. El oficialismo, las dos coaliciones están muy mal evaluadas en general. No. Cuando se pregunta gobierno, hay muchas encuestas que luego preguntan, ¿y la oposición? El contrapuesto no es gobierno-coalición, el contrapuesto natural es gobierno-oposición. Gobierno está en 30, oposición está en 12-6. Pero usted... Falso.
Porque cuando te dicen gobierno, la gente asume la figura del Winnie the Pooh que tenemos en la moneda, que de nuevo es capaz de violinizar un panda en vivo y lo apoyan igual. Eso es el gobierno para la gente cuando le preguntan. En cambio, oposición es un conglomerado de partidos corruptos. Entonces claro que la gente lo vota en contra o dice que no lo apoya. Lo correcto es decir gobierno, es decir la figura de ese gordito con, por ejemplo, la figura en particular de alguien de oposición. Ahí sí es correcta. Ahí sí hay una congruencia entre los datos. Y cuando le preguntan por candidatos de oposición que están dispuestos a votar, más del 50 y tanto, casi el 60% de la gente está con la oposición. Yo le pregunto, ¿Considera que ¿cómo podría ganar la oposición las Pero usted me considera que las elecciones presidenciales generalmente no tienen que ver con el rol opositor, sino mucho más bien con la evaluación sobre un gobierno. De hecho, Lógico. la tendencia en No, Latinoamérica no, las es que la elecciones mayoría de las presidenciales- encuestas muestra, perdón, la mayoría de los resultados presidenciales dan triunfos a la oposición. No, Es la tendencia Claro, de los últimos años. pero no es que... Pero ¿cómo que no? Pero weón, ¿cómo que no? A ver, toma el argumento, date un segundo para entender lo que te están diciendo, procésalo y después contesta. ¿Cómo que no? Claro que sí, todas las encuestas, todas, da lo mismo quien sube o quien baja, todas están dando que la oposición va a ganar, ya sea Matei, Kaiser, Kass, lo que sea. Todas, ¿cómo que no? ¿Qué significa que no? Voy a competir por eso. Las elecciones presidenciales se basan en evaluación de los candidatos que están en la papeleta. Y cuando el país en los próximos meses conozca mi propuesta, conozca mi visión país, Eso es otra cosa, pero no digas que no. Hoy el 60 y tanto % de la gente quiere votar en contra de una continuidad de este gobierno. conozca cómo yo he escuchado en las últimas 2 décadas a nuestro país, cómo humildemente he escuchado, no ajustando lo que escucho a lo que yo quiero que sea, sino viendo cómo la gente también va cambiando de opinión, va cambiando sus dolores, va cambiando sus esperanzas. Ah, a ver, por si tenías alguna duda, la gente va a votar por Winter porque va a entender que Winter escuchó a la sociedad durante los últimos 20 años y con eso ya está, con eso ya está. O sea, esto no es propuestas innovadoras, no. Escuchó al país durante los últimos 20 años. Y conozca nuestras propuestas, eso va a cambiar. Usted dice que segunda vuelta va a pasar usted y Johannes Kaiser. Sí. ¿Usted es partidario de una Se lo primaria en el oficialismo o eventualmente de 2? No, sin lugar a dudas, una no solo en el oficialismo, sino que más amplia. A ver, tenemos al frente a unos Kaiser Matei, yo no los sé distinguir bien porque veo que además van modificando sus posiciones en función de donde lo tiranea el otro, ¿ya? Ah, o sea, eres tan hueón que crees que Kaiser, por ejemplo, y Matei son lo mismo. Así de hueón eres. ¿Ves cómo no la ves? ¿No te da? O sea, o eres deshonesto intelectualmente y si entiendes la diferencia, o efectivamente todos tenemos razón y eres hueón. O sea, si fueran lo mismo, lo que ya dije, Kaiser no existiría. No habría necesidad de Kaiser si fueran lo mismo. Si fueran lo mismo, ya estaríamos todos con Chile Vamos y yo estaría haciendo campaña por Chile Vamos si fueran lo mismo. ¿Qué estás diciendo? Los veo más muy nostálgicos del modelo económico. El otro día Johannes Kaiser dijo, antes de este modelo económico, Chile era el segundo país más pobre de América Latina. Cuestión que es más falsa, pero que más falsa que juda. O sea, no. Es falso el que Chile era el país más pobre y con este modelo supongo que vas a aclarar el tema. Yo no vi esto, obviamente. Supongo que va a tirar un facto que nos va a dejar a todos estupefactos, justamente, ¿no? Va a quedar redundancia. O sea, nos va a dejar a todos peinados para atrás. O sea, ojo, lo que va a decir ahora nos va a cambiar a todos la visión de lo que pensábamos de los últimos 50 años. Ojo al comentario de Winter, a ver qué dice. No existe ese dato, se lo inventa y A él ver. se los cree además. A ver. No creen en el cambio climático. Pero no dijiste nada, po, weón. Pero ¿por qué son así, weón? ¿Por qué? Si vas a decir que hay algo que es una evidencia irrefutable, como que el modelo económico chileno, admirado en el mundo, le cambió la cara a este país y éramos el segundo país más pobre de América Latina y nos transformamos en 30 años en el más rico, si vas a decir algo como eso, tírate algún dato, po, weón. Algo que me haga pensar que eres más o menos razonable. En contra de la existencia de un ministerio de la mujer porque creen que eso no es tema. Entonces, frente a ese panorama que es así de grave, yo entiendo que personas como Alberto Undurraga, Jaime Mulet, etcétera, van a buscar una unidad del progresismo, porque además hay que recordarle a Chile que en nuestra historia los mejores años de nuestro país siempre fueron con gobiernos progresistas. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Los mejores años de este país fueron con gobiernos progresistas. No sé si el gobierno de Allende fue muy bueno, amigo. No sé si el gobierno de Bachelet fue muy bueno. No sé si este gobierno ha sido muy bueno. Progresista. Chile avanzó, mire, No trajeron progreso nunca en ningún país del mundo. al menos la mitad de las empresas que hoy día más cotizan en la bolsa en Chile fueron creadas con ayuda de la Corfo, que es una creación del gobierno de don Pedro Entonces Aguirre. usted dice, Los una mejores años de primaria- crecimiento económico y de PIB per cápita, o sea, de alza del PIB per cápita, fueron durante el gobierno de la Concertación.
Pero crack, a ver. A ver, crack, esas empresas se pudieron crear y sobre todo se pudieron desarrollar, porque no te sirve de nada pasarle plata a una empresa si la empresa después quiebra. Se pudieron desarrollar gracias al modelo económico heredado de lo que tú quieras decirle, dictadura, gobierno, como tú quieras. Esa constitución que te asegura el derecho a la propiedad privada, que hizo un montón de modificaciones que antes no existían, permitieron que esas empresas se desarrollaran. ¿Cómo no la ves? ¿Cómo vas a ser tan cortito? Ustedes denostaron hasta el cansancio, diputado. Perdóneme, seamos justos. Cíteme, ¿qué es lo que dije yo? No, Nosotros digo, hicimos, Frente Amplio en general, nosotros hicimos no solo- análisis políticos de determinadas cosas, pero eso no significa que nosotros fuéramos de derecha. Y la discusión que yo estoy teniendo ahora De acuerdo, es pero- si acaso los mejores años de Chile fueron con gobiernos progresistas o con gobiernos de derecha. Pero es que antes Fueron con gobiernos de centro izquierda que administraron el modelo que les dejó, por decirlo así, la derecha. O los liberales que hicieron, los liberales clásicos que hicieron las reglas con las que esos gobiernos de centro izquierda jugaron. Hasta que se les ocurrió jugar al socialismo. Cuando se les ocurrió jugar a la socialdemocracia, cagamos, básicamente. criticaban los famosos 30 años, pues, diputado. Cíteme, De- porque yo del Frente he Amplio hablado en general, de diputado. eso mucho, pero he hecho análisis políticos concretos de determinadas políticas públicas con las que yo estaba en desacuerdo y con las que estoy de desacuerdo ahora, y que si usted me las pregunta ahora, yo le respondo cuál es mi opinión de esa política pública. Entonces- ¿Estoy en contra del CAE? Sí, creo que el CAE fue una mala política pública. ¿Creo que Chile redujo la pobreza durante esos 30 años? Por supuesto que redujo la pobreza. ¿Son compatibles esas dos opiniones? Por supuesto que son compatibles. Ambas cosas son ciertas. Todo es compatible con todo. Bueno, no sé, muchachos. A lo mejor me equivoco. Tal vez Winter is not coming. No lo sé. Ahora sí creo que tiene chance de pasar a segunda vuelta con Kaiser. Ojalá, de nuevo, dame ese momento. Dame ese momento de crecimiento porque este canal va a explotar. Con ese cine va a ser no por todo lo alto. Creo que tiene chance de pasar a segunda vuelta. No por mérito propio, porque como acabamos de ver es bastante ahueonado. Sino por lo malas que son las otras dos candidatas. Comunista y la encargada de la seguridad. Creo que solo por eso este hueoncito puede tener alguna...